Bueno, damos entonces por iniciado este panel que desarrolla e invita a la Fundación por la Democracia. Agradecemos a la Fundación por la Democracia este espacio, ¿no es cierto?, de encuentro y de conversación sobre un tema que hoy día nos convoca respecto a la democracia, ¿no es cierto? Vamos a avanzar con una conversación sobre la pregunta que levantamos en este panel: ¿se puede imaginar un proyecto democrático de sociedad realmente? Es una pregunta bien profunda, la verdad. Entonces, estamos invitando a los panelistas que están hoy día acá, muy destacados panelistas. Aprovechamos de saludar a cada uno de ellos. Vamos a partir por Katy Araujo. Buenas tardes, Katy, muchas gracias por acompañarnos. Katy tiene una extensa experiencia, ¿no es cierto?, en investigación. Ella es socióloga, es parte del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, ha hecho grandes investigaciones sobre el tema de poder, el tema de las estructuras, de la élite, bueno, con numerosos libros, y agradecemos mucho tu participación hoy día, Katy, porque además tienes una mirada súper interesante que durante este año nos ha nutrido a todos y a todas de mucha información, ¿no es cierto?, mucho conocimiento para poder entender un poco qué es lo que está pasando también en este rincón del mundo. Así que muchas gracias. Saludamos también a nuestro gran querido profesor Agustín Esquella, ¿no es cierto?, quien, muy conocido y muy querido en la fundación y por las redes sociales. Bueno, ¿para qué voy a presentar a don Agustín Esquella? Todo el mundo lo conoce, solamente mencionar su Premio Nacional de Humanidad del año 2009, profesor de Derecho, ¿no es cierto?, amante, entiendo, de los caballos, por lo que sé, ¿no es cierto?, amante del litoral central, ¿ah? Y bueno, también la idea es que hoy día nos entregue su perspectiva, ¿no es cierto?, de qué es lo que entendemos por democracia, ¿ah? Que pareciera ser una reflexión muy necesaria en el mundo y en el tiempo que está viviendo Chile. Danae Milnas, muchas gracias por estar aquí también, Danae. Danae es asistente social, además cientista política de la Universidad Católica. También ha tenido una vasta experiencia, ha trabajado muy fuertemente en los temas de participación ciudadana en el último tiempo, y yo creo que ese enfoque hoy día también nos puede aportar un granito de arena a la discusión sobre el tema de democracia. Y por último, pero no menos importante, el director ejecutivo de la Fundación, Víctor Barrueto, que hoy día no está como director de la Fundación, sino que está como invitado también a conversar sobre este tema. Víctor, parlamentario, ¿no es verdad?, además ingeniero comercial, pero quiero decirlo, además amante y seguidor de esta discusión, ¿ah? Así que también vamos a incorporarlo en el debate. Yo voy a estar de moderador hoy día. Mi nombre es Verónica Pinilla, soy directora del área de modernización de Chile 21, pero también muy interesada en poder abrir espacios de discusión sobre esta materia. Así que bueno, vamos a dar por iniciado. La conversación, como lo dijimos, está muy referido al título del panel. El título del panel es ¿se puede imaginar un proyecto de sociedad, no es verdad?, democrático? Podemos hoy día entender la democracia más allá de un sistema político jurídico, sino más que nada como un proyecto social, como una idea de sociedad. Las personas, los ciudadanos, entienden la democracia más como un concepto social o como un sistema político. ¿Qué entienden por democracia? Que yo creo que es una pregunta no menor, ¿ah? Se han hecho estudios sobre qué entienden los ciudadanos por democracia, y yo creo que es bien interesante también mirarlo desde diferentes perspectivas, desde la calle, desde la participación ciudadana, desde la academia y desde la investigación. Así que vamos a iniciar con eso. Vamos a tener un panel vamos a darle 8 minutos a cada uno de los panelistas para que podamos, más que responder la pregunta, reflexionar sobre esta, esta esta relación entre democracia y proyecto político, pero también esta idea de sociedad, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos por democracia? ¿Ah? Vamos a comenzar por don Agustín Esquella. Le vamos a dar la palabra a él, 8 minutos, y después vamos a seguir con el resto de los
de los panelistas. Así que si quiere, don Agustín, tome la palabra y comenzamos esta discusión. Bueno, muchas gracias por la presentación, Verónica, y me resulta, además está decirlo, placentero compartir este momento con las personas que tú has mencionado y que aparecen en la pantalla. Voy a partir de algo bastante obvio y quizá convencional, también tengo mi lado convencional, para decir que la democracia es una forma de gobierno. Partamos por eso, una forma de gobierno de la sociedad. Y lo que hacen las formas de gobierno, las distintas que existen y han existido a lo largo de la historia, es dar una respuesta a la pregunta: ¿quién debe gobernar? ¿Quién debe gobernar la sociedad? Una pregunta que suena algo autoritaria, puesto que uno podría reaccionar y decir, ¿por qué alguien tiene que gobernar la sociedad? Pero la verdad, no nos engañemos, es que además de la gran cantidad de decisiones individuales que felizmente cada uno de nosotros toma en uso de su autonomía y sin que nadie ejerza autoridad ni poder sobre esas decisiones más que uno mismo y su conciencia, la vida en común obliga también a tomar decisiones colectivas. Yo individualmente puedo optar por el hipódromo en vez del estadio, o puedo optar por el estadio en vez de ir al cine, o por una función de teatro en vez de una película. Puedo optar por contraer o no matrimonio, por tener o no descendencia. Hay una infinidad, por fortuna, de decisiones individuales que cada cual toma desde su estricta autonomía. Pero hay también decisiones colectivas que adoptar cuando, como ocurre siempre, vivimos en sociedad. Por ejemplo, ¿cuánto presupuesto del país hay que destinar a defensa y cuánto a salud? Por decir algo. Esa decisión no es individual, no la toma cada uno de nosotros, es una típica decisión colectiva. Bien, entonces la democracia, al ser una forma de gobierno, responde a la pregunta ¿quién debe gobernar? Por decirlo de una manera más precisa, ¿quién tendrá la competencia para adoptar decisiones colectivas? Es decir, decisiones vinculantes no solo para quienes las adoptan, sino para el conjunto de las personas que viven en sociedad. Y la democracia es la forma de gobierno que lo que afirma es que las decisiones colectivas deben ser adoptadas con la aquiescencia, con la participación de aquellos que van a quedar vinculados por esas decisiones, es decir, todos o toda la población adulta de un país, ¿cierto? Lo que podemos llamar, como se decía antes, el pueblo. Democracia significa gobierno del pueblo, es decir, lo que la democracia postula es que esas decisiones colectivas se adopten directamente por los que serán afectados por ella, como ocurría en la democracia de los antiguos, en la democracia ateniense, en que los propios ciudadanos, que en verdad eran muy pocos, se reunían en asamblea y tomaban una a una las decisiones de gobierno, pero claro, estaban excluidos los esclavos, los sirvientes, los extranjeros y las mujeres, de manera que la ciudadanía era escandalosamente restringida, pero bueno, estamos hablando de 5 siglos antes de nuestra era. Hoy en día la democracia no es directa, es representativa, es decir, no somos todas las personas las que reunidas en asamblea tomamos las decisiones colectivas, sino que las adoptamos a través de representantes electos, ya sea en el nivel del gobierno central, en el nivel del gobierno regional, provincial o comunal. Por supuesto que en ese carácter representativo la democracia moderna está en crisis. Quizás la democracia, como toda institución humana, ha vivido siempre en crisis. Esto de descubrir crisis a propósito de las cosas que nos conciernen, partiendo por nosotros mismos, es tan recurrente y ya debiéramos concluir que todo, partiendo por cada uno de nosotros, la individualidad que tenemos, está siempre en una suerte de crisis, de manera que decir de la democracia contemporánea que está en crisis es decir poco. Perdonen que aluda a un libro de mi autoría del año pasado que se tituló Democracia, pero con un subtítulo con signos de interrogación: crisis, decadencia o colapso.
eliminemos crisis, por lo que acabo de decir, crisis siempre. Entonces le estará ocurriendo a la democracia en el mundo, no en Chile solamente, que está enfrentando un momento de decadencia irremontable, o peor, un inminente colapso. Yo debía haber incluido una cuarta alternativa en el título un poco más optimista, que está en el texto, pero no en la portada del libro, no en el subtítulo, transformación. Podría estarnos ocurriendo no solo crisis, decadencia o colapso son alternativas muy dramáticas, ciertamente, pero podría estarle ocurriendo a la democracia moderna, tú me avisas, Verónica, cuando haya cumplido mi tiempo, yo te aviso. Transformación. Así como la democracia de los antiguos, después de muchos siglos en realidad, muchos, giró y dio origen a la democracia moderna, que sigue llamándose democracia, pero que es distinta a la democracia de los antiguos, podría ser, yo soy muy malo para escrutar el futuro, más bien me resisto a hacerlo, no acierto ni siquiera el caballo ganador de la próxima carrera, Verónica, ya que tuviste a mi afición hípica, de manera que me privo siempre a hacer conjeturas, pero podríamos estar a las puertas de una transformación de la democracia tal como la conocemos, pero que siga respondiendo al nombre de democracia. Porque ya sabemos que muchas veces se trata de hacer pasar por democracia regímenes que no lo son, entonces la palabra democracia se apellida, ¿no? Como el general Franco hablaba en España de democracia orgánica, como el general Pinochet habló de democracia protegida, como los hermanos Castro hablaron de democracia popular. Yo siempre digo que allí donde uno vea un adjetivo pegado a la palabra democracia hay que huir a perderse, porque lo más probable es que el adjetivo vacíe de contenido al sustantivo. Son, como se dice, esas palabras comadrejas, ¿no? La comadreja parece que tiene la aptitud de sorber completamente el contenido de un huevo, pero sin romper la cáscara. Eso es lo que hacen esos adjetivos respecto al sustantivo democracia. Admitamos esa posibilidad más allá de las tecnologías que se están poniendo al servicio de la democracia, por ejemplo, el voto electrónico, el voto anticipado, todo eso sí son mecanismos, o por ejemplo la introducción en la democracia representativa moderna de modalidades de democracia directa, con mayor generosidad en la que, por ejemplo, las admitió, que en verdad no las admitió la Constitución del 80. Sí, yo soy partidario de que la democracia representativa no sea puramente representativa, que autorice modalidades de democracia directa, pero de manera excepcional. Pero eso mejorará la democracia representativa, morigerará su carácter representativo en favor de rasgos de democracia directa, pero no sé si alcanza para una transformación de la democracia. Algo me dice intuitivamente que se requeriría algo más para hablar de transformación de la democracia, pero ojo, siempre sin perder de vista que se trate de una democracia. Tal vez Katia, tal vez Danae, Víctor, puedan ir en esa dirección. Y el título, con esto sí termino, Verónica, se puede imaginar un proyecto democrático de sociedad, tal vez, si yo entiendo bien el título, lo que parece sugerir es que además de ser una forma de gobierno de la sociedad, la democracia puede ser algo que llevemos a otros ámbitos de la sociedad más acotados, ¿cierto? Democracia universitaria, se dice a veces, democracia en la empresa, en fin. Yo siempre he tenido una cierta distancia con esas democracias circunscritas, porque no me puedo sacar de la cabeza que la democracia es principalmente una forma de gobierno de la sociedad y no de las instituciones. No sé cómo una empresa se puede gobernar democráticamente, si es que democráticamente significa aplicar a una empresa todas las reglas de la democracia, no solo participación, buena onda, diálogo, no, todas las reglas de la democracia, por ejemplo, la regla de la mayoría, que es la regla decisiva
para dirimir desacuerdos. No sé si la democracia, con todas sus reglas, se puede llevar a la universidad. No sé si se puede llevar a una familia. Una familia de 2 padres con 3 hijos que se ponen de acuerdo, pues sonaron los progenitores, van a gobernar la familia a los hijos, perdonen esta simpleza con que me expreso. ¿Podrá gobernarse una iglesia democráticamente? ¿Podrá un ejército? En fin, son simplemente preguntas que levanto, y si el sentido del título a lo menos admite ese sentido, de verdad me gustaría escuchar mucho, si les parece a los demás, pronunciarse sobre eso y sobre cómo habría que hacer, porque el espíritu de la democracia, el diálogo, la participación, dar razones, escuchar razones, deliberar, participar, bien, todo eso se puede llevar a otros ámbitos, por supuesto. Sí. Mi pregunta es si acaso la democracia, con todas sus reglas, incluida la regla de la mayoría, se puede llevar a instituciones que no sean la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Agustín inició su presentación y su intervención con una pregunta muy interesante que es, o con una declaración, diciendo que finalmente la democracia resuelve la pregunta o la pregunta relacionada con quién debe gobernar, ¿no es cierto? ¿Quién gobierna? Y finalmente la democracia intenta resolver esa pregunta, y que probablemente no es la misma respuesta respecto de una relación familiar o social, ¿no es verdad? Y me parece súper interesante que Agustín no, lleve a los invitados a responder también si las democracias son válidas en otros colectivos, no solamente en una sociedad. Entonces, Katia, siguiendo con esto, esta pregunta es súper válida hoy día, dado que Chile está cuestionándose fuertemente a los gobernantes, ¿no es verdad? Está cuestionando fuertemente su sistema democrático. ¿Crees tú que hay un cuestionamiento al sistema democrático? ¿Crees que hay un cuestionamiento a la manera como estas personas gobiernan? ¿O crees que hay otras cuestionamientos que son subyacentes a las que te declaro? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches ya. Yo quisiera agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar acá, pero tengo que confesar que cuando me llegaron las preguntas, que eran las preguntas para este evento, pensé que había cometido uno de los errores más graves de mi vida en aceptar venir. Eran 5 preguntas, son 5 preguntas que me llegaron, que cada una requeriría mucho, mucho tiempo, y a mí me requeriría también pensarlas un buen tiempo, algunas de ellas. Así es que, bueno, igual di mi palabra, acá estoy. Entonces, no creo que yo pueda responder las 5 preguntas. Ahora tú, Verónica, has hecho otra acotación, pero bueno, me gustaría por lo menos tomar un ángulo de todo esto, partiendo por el hecho, recordando el hecho de que, bueno, yo vengo de los estudios sociológicos, y que en la sociología nosotros básicamente lo que estudiamos es cómo las relaciones sociales, y nos interesamos por cómo son las cosas mucho más que por cómo deben ser, ¿no? Y yo quisiera empezar con una pequeña anécdota que yo creo que se vincula un poco con lo que había dicho Agustín antes. Hace, no sé, ya, qué horror, hace como 20 años, no, 10, sí, 10, unos 13 años atrás, 14 años atrás, yo estaba terminando una investigación. Y yo presenté esa investigación a un grupo de investigadores que no trabajaban conmigo, pero que yo había invitado porque yo quería poner en juego mis resultados. Y una de las cosas que yo dije es que había una presión muy grande en mis resultados por la democratización social. Había varios filósofos políticos y varios cientistas políticos ahí que si me escuchan se reconocerán, pero que una de las cosas que hicieron fue realmente subirme y bajarme de una manera increíble. Hay que decir que era 2006, no estamos en el 2020, ahora en 2020 uno puede hablar de estas cosas con mucha tranquilidad, pero en 2006 me subieron, me bajaron, me dijeron que no entendía nada, etcétera, y yo creo que me lo dijeron con razón porque hay una parte, doy la razón en el sentido de que efectivamente hay una noción política, jurídica, de la idea de democracia que está constituida,
Pero me parece que lo que yo estaba encontrando en esos trabajos a mitad del 2000 y que bueno, fue algo que he seguido trabajando y que ha ido publicando en ese tiempo, era un proceso que hoy vemos, o sea, que hoy vemos cristalizado. Y ese proceso que vemos cristalizado tiene que ver con esta idea, apropiación de la palabra democracia, su transformación en la palabra democratización y su aplicación al mundo social. Y lo que había que entender, me parece, en ese punto es cómo había ocurrido y por qué había ocurrido que los actores políticos, tengo que decir, porque aquí participaron el movimiento feminista, participaron muchos, pero participaban las personas también, habían comenzado a decidir, a hablar o a reclamar a partir de un concepto que era imposible para la academia, porque era de gente como yo, que no entendíamos mucho, supuestamente, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante para las cosas que yo he podido ir aprendiendo en este tiempo, y también para las reflexiones que he tenido después, porque a mí lo que me parece, entonces ahora yo voy a tratar de explicar, tratar de dar cuenta de este paso, de lo que pasó, qué es lo que ocurrió en este paso de la democracia hacia la democratización social, y como ya dije, para nosotros los sociólogos vale, porque si la gente lo usa, tiene una capacidad heurística y tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que una de las cosas que ocurrió y que es muy importante es que llegaron muchas nuevas ideas y promesas de igualdad, unas promesas de realización democrática, y no hay que olvidar que también el modelo de la democracia en términos políticos tiene tres grandes pilares. Está formado a partir de tres grandes, la respuesta que da. El primero es la idea de igualdad. La segunda es la idea de libertad traducida en autonomía. Y la tercera tiene que ver con la noción de individuo. Son dos principios normativos y un modelo normativo acerca de los miembros de la sociedad que que sostienen, que entretejen, que tejen realmente a la idea de democracia. Y a mi juicio lo que ocurrió fueron dos cosas. Una primera cosa es que las personas comenzaron a considerar que comenzaron a moverse lentamente, y eso cada vez lo vemos más, hacia considerar los insumos más importantes para pensar la vida social, para pensar el mundo social y el mundo político a su experiencia social ordinaria. O sea, las pruebas de las promesas societales las fueron a buscar cada vez más y las entienden en sus experiencias ordinarias. Ah, me prometes igualdad, pero resulta que no es lo mismo, no hay ninguna igualdad cuando tenemos acceso a salud. Tú me prometes igualdad, pero cuando yo quiero subir a una micro, bueno, ocurría antes, cuando hacía ese trabajo de campo, la micro no paraba porque era escolar, ¿no? Con el Transantiago eso cambió, ya es un poco diferente. Entonces, de esa experiencia ordinaria comenzó a contrastarse esto que era una promesa que había llegado como una gran promesa democrática, pero las sociedades habían comenzado, y no solamente me parece esto es algo que va más allá de acá, a tener cada vez más, y han comenzado a tener cada vez más fe en sus propias experiencias que en los discursos políticos, en los discursos generalizantes, en las normas, mucho más, más en lo cercano que en lo lejano. Esa es una de las cosas que pasó. Y cuando eso pasó, la otra cosa que fueron a hacer fue hacer sus comprobaciones. Y las comprobaciones tuvieron que ver, evidentemente, con cuál cierta eran todas estas promesas. La promesa de la igualdad, la promesa de la autonomía y la promesa de ser un individuo. O sea, todas estas promesas que estaban en juego. Y mis trabajos empíricos en todo este tiempo han ido mostrando que en realidad lo que encontraron ahí, ¿no? No fue exactamente lo que esperaban encontrar, o sea, las promesas incumplidas, ¿no? La promesa de igualdad, pero
encontraron promesas incumplidas, pero no solamente eso, se produjo, además de estas promesas incumplidas, una cuestión que se generaron nuevas expectativas. La igualdad produjo expectativas de horizontalidad, la igualdad produjo una lupa de aumento sobre los abusos, y o sea, se comenzaron a producir, yo no tengo más que 8 minutos, no sé si voy a llegar pero estoy tratando simplemente de dar una imagen de por qué. Yo sí creo que la idea de democratización social es tan importante. Respecto a la autonomía también, cuando fueron a la autonomía encontraron que en las relaciones de autoridad en la sociedad, sobre todo habían fórmulas autoritarias y fórmulas tutelares en el ejercicio de la autoridad. Encontraron que en realidad respecto a su libertad, básicamente otros decidían y había una restricción de autonomía permanente. Cuando fueron a contrastar las promesas, la cuestión del individuo, que no solamente vino por una promesa política, sino también que es un elemento que viene por el cambio del modelo societal que trae el neoliberalismo, bueno, ahí encontraron que esa cuestión del individuo no era un individuo, o sea, era otro modelo de individuo un poco raro, que no era un individuo en su relación con el colectivo, que es el modelo de individuo que los sostiene a la democracia, sino era un individuo abandonado a sí mismo, un individuo lejos de las instituciones, un individuo que tuvo que hacerse cargo de su propia existencia o sobrevivencia social a partir de sus propios esfuerzos como sujeto fuerte, pero también estuvo empujado por los medios de comunicación a un individuo más individualizado, o sea, con más defensa de sus individualidades, etc. Es decir, encontró un modelo completamente también distinto a algo que sostuviera la democracia, y entonces también escuchamos, aparte de la afirmación de los sujetos fuertes, toda esta crítica permanente al individualismo egoísta, al individuo que no tiene nada que ver con el colectivo, que no es cierto, ¿no? El individuo no solamente es individuo egoísta, pero hay un encuentro ahí que es un encuentro que lo produce. Entonces, solo para decirlo, yo estoy de acuerdo con que democracia es una cosa y que todas las reglas no se podrían ser puestas a todas las esferas sociales, pero creo que hay que entender lo que está en juego la democratización social y que esos procesos son los mismos que ponen en jaque a la democracia. O sea, esta importancia de la experiencia ordinaria, este peso del encuentro entre la promesa y lo que acontece en la vida social, esta recomposición de los individuos, en el caso chileno, cuáles son esos individuos que están ahí. Y entonces hay una demanda de democratización social muy importante, y esa demanda de democratización social es todavía más radical que una demanda de democratización social, a mi juicio, que no es solamente, yo podría decir que tiene muchas dimensiones, y la más radical es una democratización de las relaciones sociales ordinarias. Es la más radical porque es interactiva, llega a todos los niveles, ¿no? Una democratización de las instituciones, etcétera, pero es también una demanda de democratización de las relaciones interactivas. Y es una demanda de democratización que es muy importante porque implica, por supuesto, cambios en las alocaciones de poder, implica cambios en lo que es el ejercicio admitido del poder, cambios en las justificaciones del poder, sin duda es importante, pero que contiene muchos riesgos. Y eso sí me gustaría básicamente como terminar con estos riesgos en los que estamos. Hablar de la democratización social en este momento es parte del momento, esta es mi tesis, ¿no? Hay varias tesis de lo que nos está ocurriendo, la tesis del malestar. La mía es que desde hace décadas estamos en una fuerte recomposición de los principios, lógicas y racionalidades que ordenan nuestra vida en común. Y esto en este momento, estas demandas de democratización social son muy importantes, pueden ser un piso para el futuro, pero tienen muchos riesgos por la manera, por algunas derivas posibles. Por ejemplo, ciertas concepciones de la igualdad y de la horizontalidad que niegan la diversidad y el pluralismo, ¿no? Y el pluralismo se ve encajonado de pronto, empujado a una esquinita por estos excesos. O una crítica a la tutela, pero que al mismo tiempo quita espacio para el reconocimiento de que, bueno, hay jerarquías virtuosas para la sociedad y que tienen que ser mantenidas, porque si no, no tendríamos vida social. Solo doy 2 ejemplos. Seguro que me pasé mucho, perdón a todo el mundo, pero quería solamente poner el punto hasta el final. Muchas gracias, Katy.
por tu intervención. La verdad que nos deja muchas interrogantes, ¿ah? Y te moviste efectivamente a la discusión sobre la democratización social, ¿ah? Que es un paso más allá de de nuestra conversación sobre democracia. Danae, te damos la palabra para que nos aportes con tu mirada sobre lo que estamos reflexionando, la relación democracia, cómo avanzamos con democratización en Chile, cuál ha sido un poco la tensión, un poco Katy ha instalado algunas tensiones que están hoy día puestas sobre la mesa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Vero. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Perfecto. Súper. Hoy a mí me pasó más o menos lo mismo que le pasó a la Katia. Quiero agradecer la invitación de Víctor a conversar estos temas, pero cuando me mandó las preguntas quedé en shock, porque era demasiada reflexión para 8 minutos, pero cuando me comentó de los invitados, ahí quedé más tranquila, porque obvio que yo iba a hablar después de que hablaran personas que sin duda iban a poner muchos buenos elementos a la conversación, ¿ya? Pero sobre todo quedé motivada porque es una invitación que son temas importantes que tenemos que hablar, que tenemos que poner en la mesa, en la conversación, para poder abordar nuestros desafíos de país frente a las demandas que tenemos en el último tiempo. Y la verdad es que no hemos tenido muchos espacios para conversar de estos temas, ¿ya? Yo no lo he visto mucho en la conversación. Ahora, es curioso hablar si la democracia es parte de una utopía, cuando algunos señalan que estamos viviendo en una distopia, ¿ya? Pero quizás precisamente por ello es el momento de dotar de esperanza a la conversación y la construcción de un proyecto colectivo, ¿ya? Entonces ahí, como para introducirme en la pregunta, volví como a remirar a los clásicos de la ciencia política y caí en Giovanni Sartori, quien nos señala que la democracia se puede definir en 3 ámbitos. Uno como el principio de legitimidad, donde el poder deriva del pueblo y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos, apelando a la democracia participativa. Otro es como sistema político, en que tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio del poder. Y se apela al concepto de la democracia representativa, que entiende que el poder se transmite por el medio de mecanismos de representación. Y como un ideal también, como un ideal donde la democracia no es como se vive en la realidad, sino que es la democracia del deber ser como debería ser. Y se define la democracia en cuanto a los fines que ésta persigue. Y entonces la democracia es ante todo y por encima de todo un ideal. Y el elemento ideal o normativo es constituido de la democracia y provee una tensión entre lo ideal y lo real, que es completamente perfectible y por lo tanto es un proceso a alcanzar. Le da como movimiento a la situación. Ahora, considerando este planteamiento, podríamos decir que tenemos una tremenda deuda en la democracia como principio de legitimidad, y en parte esta situación fue lo que derivó en el estallido social de octubre de 2019, y que si no nos hacemos eco de esto, es difícil darle un sentido al proyecto democrático. Y por otra parte, tenemos que la democracia como sistema político, a través de la democracia representativa, se encuentra en un agotamiento, o como dijo Agustín, en una crisis, y esta crisis no solo es en Chile, sino que también se da a nivel global. Y por tanto hay una necesidad de avanzar en una necesaria transformación, en transformaciones con respecto a cómo tenemos un modelo de representación que hoy día está haciendo agua, y por lo tanto hay que buscar nuevos modelos de representación distintos a los que hemos vivido. Y ahí hay un rol esencial de los partidos políticos de evolucionar. Y la verdad es que los partidos políticos como los conocemos hoy están condenados a la extinción, a mi juicio, y quienes se nieguen a esta transformación van a desaparecer junto con ellos de la escena política. Y por otro lado, como ideal, en constante construcción y perfeccionamiento, está en la línea de una nueva utopía a conquistar, que emerge en la pregunta central de esta conversación que hoy día tenemos. Por lo tanto, la demanda más fuerte, si uno piensa del estallido social, es la necesidad de dignidad en los distintos espacios de la vida humana,
hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso, por favor, no nos olvidemos de esa frase. Me parece que fue hace tanto tiempo el estallido que yo siempre digo que estaba tan lejos, tan cerca. Y no nos podemos olvidar, tal como lo decía la Katia, que el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Las personas son libres y conscientes de su libertad y tienen la facultad de decidir y elegir. Y la democracia es la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto al ejercicio y promoción de los derechos humanos. La democracia, por tanto, es perfectible. Y en ese sentido, hablar de la utopía de la dignidad con la garantía de los derechos humanos en su sentido amplio, considerando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es el grito que nos deja el estallido social. Y el cómo avanzar en ello es con más y mejor democracia, considerando las dimensiones de expresión, de representación, de participación y de liberación, es el desafío que tenemos con mayor fuerza hoy día. Y el punto es si vamos a estar a la altura de este desafío, ¿ya? Y sin duda no es un proceso fácil. Hay un antiguo orden que debe morir, mientras el nuevo está en construcción. Lo viejo se resiste a morir muchas veces y lo nuevo demora por cuajar. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre en que estamos, yo tomo las palabras de Gonzalo de la Maza que conversábamos el otro día y me decía, nosotros pasamos el momento feliz, que fue el triunfo rotundo del plebiscito. Hoy día nos encontramos en el momento del embudo, en el cual estamos, que sin duda es el peor de los momentos porque hay mucha fragmentación, hay dispersión, hay falta de acuerdo, y no tenemos un acuerdo para el objetivo común. Y nos acercamos cada vez más rápido al 11 de abril, donde vamos a llegar a un momento incierto, porque no sabemos cómo va a ser el desenlace de este momento del embudo que hoy día estamos viviendo. Y en este proceso, el cómo se hacen las cosas es vital. Y en ese sentido, soy una convencida que sí debe hacerse con más y mejor democracia, y esto, volviendo nuevamente a los tres ámbitos que señala Sartori, principio de legitimidad, como sistema político y como ideal, pensando en que hoy día vamos a contar con una convención constitucional paritaria, que es demasiado relevante, con cuotas para pueblos indígenas, cosa que jamás había pasado en nuestro país, y con inclusión de independientes. Tenemos un desafío en relación a eso, avanzamos en cuanto a esa institucionalidad. Sin embargo, hay un punto que no se ha discutido lo suficiente que tiene relación con la participación ciudadana dentro del proceso constituyente. ¿Cómo generamos un nuevo espacio de participación para que todos seamos parte de esta primera constitución desarrollada en democracia? Es decir, cómo avanzar y asegurar que el itinerario procedimental que se ha establecido por los representantes tenga una legitimidad social. Situación que en el contexto actual es clave, porque puesto estamos en una crisis de confianza, hay una fractura tremenda entre el mundo político y el mundo social, y esta desconexión permite que no exista conexión entre los planteamientos de unos y de otros. Con posterioridad al estallido social, se desarrollaron en forma autoconvocada distintos espacios sociales de participación y diálogo, a través de cabildos territoriales, en plazas, parques, espacios laborales, etcétera, donde quedó en manifiesto el interés público de la ciudadanía por buscar soluciones a las demandas expuestas. Y no podemos olvidar que el estallido tiene como antecedente una crisis de representatividad y de confianza. Por tanto, es clave hacer las cosas de forma distinta, y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones es imperativa. No solo escuchar para lograr representar, o avanzar en empatía para lograr sentir lo que dice el otro, sino que es necesario avanzar en compartir poder para que todos seamos parte de nuestro país y para lograr efectivamente avanzar hacia un nuevo pacto social. Yo creo que no va a haber gobernabilidad posible si no hay participación ciudadana. Y en nuestro desarrollo democrático nos queda pendiente avanzar en las herramientas que faciliten precisamente el diálogo y la posibilidad de deliberar en conjunto. Y eso no será posible, sin eso no vamos a poder salir de este conflicto social. Si no sabemos dialogar entre distintos, lo que es una práctica poco habitual fruto de nuestra desigualdad, nuestra segregación y la fragmentación social, donde no conocemos, no interactuamos, no comprendemos, no escuchamos y no dialogamos con los distintos de mí.
y es una tarea esencial en la construcción de este nuevo pacto social que Chile necesita, no solo por los 30 años que hemos escuchado harto, ni por los 47, sino que por nuestros más de 210 años de historia como país independiente, donde por primera vez seamos capaces de desarrollar una construcción nueva, donde estamos todos dispuestos a ceder en algo y por tanto establecer un diálogo deliberativo. Y para la transformación que Chile necesita, requisito la unidad. Para ello es necesario un acuerdo basal respecto a lo que queremos construir para el futuro, enfocado en los cambios necesarios, en los diversos conversatorios que yo he participado, cabildo, etcétera. Me doy más cuenta que hay más consenso que disenso en cómo, qué es lo que queremos para Chile, y por lo tanto debemos incluir en el debate la forma también cómo vamos a construir esta nueva constitución, dejando atrás las habituales prácticas políticas de decisiones verticales y jerárquicas que tanto mal han generado, llevando a la impopularidad de los partidos y la desafección ciudadana sobre la actividad política. Y por último, señalar que el proceso constituyente debe ser participativo y eso debe ser un compromiso explícito, y esa participación puede ser institucionalizada, ojalá lo sea, pero también se va a dar sin que sea institucionalizada, porque ya se está dando. Pero lo que debe existir es la posibilidad de canales de articulación de todas las expresiones para así poder avanzar en esta nueva constitución, que la construyamos con un ejercicio de poder que quede establecido también en ella, descentralizado, participativo, inclusivo, paritario, deliberativo y profundamente democrático. Eso sería mi aporte, gracias. Muchas gracias, Danae. Víctor, bueno, tienes tus 8 minutos para poder aportar con un montón de reflexiones que se han puesto sobre la mesa. Se ha tratado de responder a la pregunta ¿qué es democracia? Se ha avanzado sobre para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué tenemos democracia y quiénes participan? Entonces, te dejamos la palabra para que puedas desarrollar tus ideas. Gay, muchas gracias. Te pido que me avises cuando me queden 2 minutos, por favor. Yo quiero contarles que este panel me lo imaginé hace como 5 meses. Estaba esperando, he tenido la paciencia de esperar para el momento, y el momento que vamos a entrar a un debate constitucional, yo creo que es súper válido preguntarse por el proyecto democrático. Y voy a hacer el papel aquí de un poco provocador, ¿no? Entonces voy a tirar 7 ideas con los titulares rápidas y más bien con preguntas, ¿eh? La primera es que voy a partir respondiendo. Yo creo que sí es posible imaginarse un proyecto de sociedad democrática, o sea, la democracia no solo como sistema político, jurídico y procedimiento, sino entender que puede haber democracia económica, democracia a nivel social, cultural, y esta cuestión extraordinaria que ha aportado la Katia, que es la democratización de los lazos sociales, de las relaciones intersubjetivas, de la vida cotidiana, donde teníamos un rechazo abismante, digamos, en nuestro país, que ha explotado cuando empezó a surgir el rechazo, los abusos y la discriminación tremenda en este país. Entonces, lo primero es que yo creo que podríamos imaginarnos la democracia en lo económico, en lo social, no solo en lo político, y en las relaciones cotidianas. Lo segundo es que la revolución democrática de la modernidad, que se caracteriza porque instaló los valores de igualdad y libertad, o más bien libertad e igualdad, que fueron creciendo y cundiendo en todos los ámbitos, no solo en el político, que tuvo un momento extraordinario con la idea socialdemócrata en Europa de que la gente también tenía derechos sociales, que fue una ampliación del ámbito de libertad e igualdad, y que después ha ido extendiendo estas relaciones de libertad e igualdad, han ido cundiendo en todos los ámbitos. Basta ver, voy a volver sobre eso después, esta consigna, poquito antes de derrotar a Pinochet, digamos, que era de las mujeres, democracia en el país y democracia en la casa. Bueno, hoy día son más extremas, democracia en el país, democracia en la casa y democracia en la cama. Entonces, eso te señala que estos valores característicos de la democracia, que es la democracia la que ha hecho posible que cundan, el de libertad e igualdad como pareja, no como opciones distintas, ha ido cundiendo en todos los ámbitos de la sociedad. Lo tercero está esta palabrita mágica que a mí me encanta, de democratización. Agustín a lo mejor no se acuerda que él editó un libro hace muchos años que se llamaba Democratizar la democracia.
que a mí me fascinó. Y Katia ha recogido en su escrito muy firmemente esta idea de democratización. Es muy potente porque es ponerle a la democracia un poco más de dientes y muelas. O sea, ¿cuál es la característica central de la sociedad en que vivimos? La concentración del poder. Extrema, económica, política, social, cultural, la concentración del poder. ¿Qué es lo que es la democratización? ¿O qué tendría que ser para que tuviera más dientes y muelas? Tendría que ser la redistribución del poder en la sociedad. La redistribución de ese poder extremadamente concentrado. Por eso me gusta mucho mirar los 30 y no sé cuántos años ya, con esta dupla de una disputa entre el proceso de democratización de Chile y la instalación del neoliberalismo. Esta disputa entre democratización y neoliberalismo que hemos vivido, que en momentos parece que la ganaba completamente el neoliberalismo, y en otros momentos, y ahora estamos más optimistas, o yo por lo menos, más optimista, que puede ser que la democratización le gane al neoliberalismo. A eso nos ayuda que este está bastante en crisis. En cuarto lugar, la idea de utopía. O sea, la idea de rescatar la democracia como idea, como valor, como utopía, puede ser bien potente porque ante el fracaso o la ruina, habría que decir, de las grandes utopías que se nos han presentado, la última ruina es la del neoliberalismo, yo creo, es, bueno, y para qué decir la comunista antes, ¿no será que esta idea que vive entre nosotros de democracia es la utopía? Algunos me dicen, pero ¿cómo si la democracia está aquí? Existe, la utopía es el sueño de algo ideal que nos imaginamos y que hay que construirlo. Pero yo digo, pero la democracia puede tener niveles de calidad infinitos. Infinitos. Y si utopía, y si cambiamos un poco la idea de utopía como esta idea del sueño, que tú pretendes construirlo, pero que está en otro lugar, o no tiene lugar, en términos más precisos lingüísticos, o está en otro lugar, a lo mejor toda esta idea de los derechos humanos aquí y ahora tiene mucho que ver con que es cómo construimos una vida mejor aquí y ahora con lo que tenemos y cómo eso va creciendo. Entonces yo creo que es posible ir imaginándose eso y está muy ligado a la quinta cosa que quiero decir, que es que la democratización tiene que ser, y es más bien, porque finalmente la democracia es un proceso, es una construcción. Yo escuché una vez una idea muy bonita que la soberanía popular no era un acto, no era un voto. La soberanía popular era una construcción. No sé, Sintanae, si fue una conversación con Gonzalo de la Maza hace 30 años eso. Pero si la democratización es un proceso, una construcción, es una democratización permanente. Si esa democratización desarrolla más dientes y muelas, como decía, para enfrentar los niveles de concentración del poder y va produciendo grados de distribución del poder económico, social cada vez mayores, ¿no? Si vamos generando democracia en otros espacios, el espacio local, por ejemplo, la democracia local, que es una cuestión, es una deuda pendiente y una posibilidad tremenda porque es una comunidad mucho más cercana, donde tú ves a las personas, digamos. Si eso va construyendo y si ese es un proceso, a lo mejor es producto de la democratización permanente, más radical, de donde puede surgir justamente una alternativa de sociedad que supere el capitalismo. ¿Por qué no? A propósito de utopía. Algo que surja del movimiento real, no de alguien que se imaginó una cosa que quiere imponerla, sino que va... La sexta interrogante... Te quedan 2 minutos, Víctor. Estoy casi justo. El feminismo. Yo creo que el feminismo es la ideología democrática más radical que hoy día existe. Es claramente la ideología más antiautoritaria que existe y creo que el movimiento social feminista va a ser como lo fue para el siglo XX el movimiento obrero y el sindicalismo. Va a tener esa potencia desde el punto de vista de hacer avanzar los logros a nivel de libertad e igualdad y su extensión en todo el ámbito de la sociedad. Y termino haciendo una reflexión final y un gancho también con lo de la nueva constitución y el estallido. Efectivamente, la democracia es el gobierno del pueblo,
para el pueblo y por el pueblo. Esta última es la que más falla siempre. Es un principio, un fin y un medio. El principio es el gobierno del pueblo, el fin es el gobierno para el pueblo, y el medio es un sujeto, es por el pueblo. Traigo esta colación porque está tan olvidado la palabra pueblo que equivalente a ciudadanía, ¿ya? Y la idea de que la soberanía popular, que es la que genera la Constitución, las leyes y el Estado democrático, es algo que está fuera del Estado. El pueblo está en la sociedad, no está en el Estado. La base real de la democracia es la soberanía del pueblo. Y lo que nos acaba de pasar con el estallido fue una gran explosión de soberanía popular expresada por las más diversas maneras. Los que han estado cuestionando frente al tema del populismo, la democracia liberal, han hablado mucho de este concepto del pueblo contra la democracia, específicamente democracia liberal. Yo miraba lo que pasó en Chile y yo tiendo a interpretarlo más bien como la democracia contra el Estado. ¿Ah? El fenómeno que estamos viviendo en Chile es una expresión democrática del pueblo chileno, que se reveló masivamente y hizo sentir que la base del funcionamiento del sistema político y del llamado Estado democrático, que de repente puede dejar de ser tan democrático ese Estado y ser más opresor, ¿ya?, es justamente esta rebelión de la gente, esta afirmación democrática del pueblo de que el origen de las cosas está ahí. Y al afirmar esto, entonces también engancho, y con esto termino, con la idea de que la democracia es algo que supera ya solamente un régimen político jurídico, solo los procedimientos o solo la idea de un Estado democrático. La democracia es mucho más amplia que Estado democrático. Muchas gracias. Espero haberlos provocado. Gracias, Víctor. Terminamos el primer ciclo, la primera parte donde le dábamos los 8 minutos, que la verdad a todos pasaron los 8 minutos, pero estaba súper interesante la presentación de cada uno. Creo que ha sido difícil, la verdad, responder a las preguntas. Yo creo que todos han intentado, desde su perspectiva, aportar con la discusión, desde miradas muy diversas. Es difícil sintetizar esta primera parte, pero vamos a ir a una segunda parte donde la idea es que podamos de alguna manera reaccionar con aquellos elementos de discusión que les parecieron interesantes a cada uno, o si por el contrario quieren complementar con lo que comenzaron en su periodo, en su etapa inicial. Y tenemos unos 5 minutos más cada uno para poder avanzar. Así que vamos a comenzar con Katia, perdón. Te estoy cambiando el nombre, Katia, ya es la hora ya. Vamos a comenzar con Katia y la idea, Katia, entonces, o tomas alguno de las discusiones, que son varias, que están dando vueltas hoy día en esta discusión, o sigues avanzando con tu idea de democratización social, que también es tan interesante, ¿no? Bueno, perdón, muchas gracias. vamos a dejar esta vez 5 minutos a cada uno para poder hacerlo un poquito más agotado. Eso. Bueno, muchas gracias. De nuevo, es así como casi imposible hacer el comentario de todas las ideas y todas las cosas que están planteadas. Necesitaríamos como hacer un seminario sobre cada una de las cosas que se han dicho. Pero, bueno, algunas cosas que me gustaría como mencionar, que se me vienen a la cuestión. Yo estoy de acuerdo con que estamos al debe en varias cosas, pero respecto a la Convención Constituyente estamos al debe en una reflexión más profunda de cómo vamos a usar esta oportunidad para hacerla un verdadero diálogo social, o sea, para que cumpla las expectativas que estaban detrás que están detrás del apoyo a la Constituyente, a la Convención Constitucional, que es
que por lo menos como yo lo veo, lo entiendo, una parte importante tiene que ver con eso que yo decía, es decir, es como la forma más profunda, más radical de poner en escena eso que esta recomposición de los principios, lógicas y racionalidades que viene desde algunas décadas ya dando vueltas, se pone en lo público y se pone en lo político, porque es una recomposición que no ha sido ni percibida por lo político, ni verdaderamente discutida en lo público en todo ese tiempo. Entonces yo creo que es esa oportunidad, y esa oportunidad, efectivamente estoy de acuerdo, Ana, requiere encontrar caminos para que haya el diálogo, para que haya una conversación, para que esto sea efectivamente ese momento de recomposición, ¿no? Esta nueva discusión. Ahora, el tema, sí creo, solamente para decirlo, no tengo ninguna solución, no tengo nada que aportar, porque tú y porque mencionaste a Gonzalo de la Maza, son expertos en esto, así que no tendría nada que aportarles a ustedes, pero yo creo que hay que revisar solamente eso, la idea de si nos sirven las viejas maneras en que hemos pensado la participación. Y si nos sirven las maneras, incluso estas maneras que hoy creemos que son avanzadas, pero que en el fondo son reiteraciones históricas. Porque estamos dejando fuera una cantidad muy grande de la población. Yo creo que tenemos que recordar que la mitad de los votantes no votaron, o sea, de los que estaban autorizados, que mucha gente no votó, y que mucha gente no está en este proceso que nosotros vemos porque estamos más politizados o porque somos sociólogos, etc. Entonces yo creo que ahí quizá estamos obligados a una cosa de inventiva. Y respecto a lo de Víctor, como también, así como en la cuestión esta de plantear, de lo que has planteado, yo, bueno, estoy de acuerdo en que, y creo que efectivamente esta idea de la democratización puede ayudar, o sea, puede ser un camino para entender, o sea, para no tirar a la democracia, ¿no? Construirla como democratización y efectivamente enfrentar una cuestión esencial que es la concentración, ¿no? La concentración de poder creo que es un tema crucial y creo que es súper importante que tú lo hayas planteado, porque además uno cuando ve el estallido, cuando uno lo analiza, lo trabaja, o las investigaciones que ve, o lo que los colegas están haciendo, efectivamente lo que está en juego en esta recomposición de los principios lógicas de los que ordenaban nuestra vida social, tiene que ver con una demanda muy fuerte de redistribución del poder económico, como tú decías, del poder también en términos de por ejemplo, de que se acabe esta especie de naturalización jerárquica en la que yo te miro en menos porque mi apellido es tal, y así, etcétera, etcétera, esta concentración que nos atraviesa. Pero yo sí tengo una pregunta, y ahí ahora, estando del lado de ver cómo, de pensar que esta idea de la democratización social es una manera de llamar lo que le está pasando a la sociedad y lo que está desafiada a la política. Yo tengo algunas, de todas maneras, ahora provocaciones para ti, porque los movimientos, cuando tú dices, ¿no? Yo no voy a hablar, no estoy hablando directamente del movimiento feminista, pero el peso que le das al antiautoritarismo, ¿no? Cuando tú pones ese peso en el antiautoritarismo, en realidad ese antiautoritarismo siempre es el momento de la confrontación, pero luego tiene que venir el momento de la reconfiguración, y en ese momento tenemos que tener una reflexión sobre autoridad, ¿no? Es el problema de los movimientos antiautoritarios, es que no tienen una verdadera reflexión del momento de la relación con el poder. Y una reflexión sobre la relación de poder, una sociedad que no reflexiona sobre su relación con el poder, una sociedad que no admite, que piensa que el poder son los poderosos y son malos, y que no tiene una reflexión sobre su propio ejercicio del poder, o sobre los principios del ejercicio del poder, va al desbarrancamiento, o sea, realmente se desbarranca. Eso. Esa es una de mis cuestiones. Segunda cuestión, ahora lo que estoy haciendo es provocarte a ti, de vuelta. Sí. Tiene que ver con la democratización social. El punto de la democratización social, cuando tú lo haces un tema político, no como yo, que soy una socióloga y lo voy acompañando, sino que lo haces una propuesta política,
tú, e incluso algunas posiciones sociológicas lo harían también, tú tienes que responder a una cuestión que es esencial, que es una pregunta normativa. Porque, ¿qué es democratización social? ¿Cuáles son los elementos normativos? Porque yo puedo entender que la democratización social de maneras muy distintas, y podemos haber grupos muy distintos que le damos un contenido a esa democratización social, y esos grupos muy distintos pueden luchar entre ellos, porque estas son luchas de poder, sin que haya fin para esa guerra, a menos que haya una dimensión normativa, o podemos llamarla como querramos, pero cuando tú apuestas por la democratización social en términos políticos, implica de todas maneras una apuesta normativa. O sea, ¿cuál es esa apuesta normativa en términos de democratización social? Y tercera cuestión, que yo creo que hay que preguntarla, sin poner en cuestión, yo soy feminista y de larga data, pero hay que preguntarla más allá del feminismo, sino preguntar en qué medida en una sociedad que se piensa democratizada socialmente, y que se piensa democratizada quiere decir que ha pensado sobre lo que significa democratización, por lo que decía, porque hay riesgos así como de olvidarnos del pluralismo, olvidarnos de un montón de cosas. ¿Qué ha pensado que es democratización? ¿En qué medida en unas sociedades plurales, complejas, etcétera, las políticas de identidad aportan o no a la democratización de la sociedad en general? Yo no estoy hablando a las luchas de poder que se tienen que producir para que el cambio acontezca, pero en el momento, o sea, en el otro momento, ¿cuánto aportan en sociedades que son sociedades plurales, complejas, etcétera? ¿Y cuánto aportan? ¿Cuáles son los riesgos? Nadie está en contra de las políticas de identidad, pero ¿cuáles son los límites, los riesgos, etcétera? Que son una pregunta esencial cuando tú piensas que el modelo tendría que ser un modelo de democratización social. Y la última cosa que me gustaría decir, y con eso termino, Verónica, perdón, es que cuando nosotros trabajamos, hicimos unas investigaciones, efectivamente he defendido que la condición histórica de Chile se ha producido, y en eso estoy de acuerdo contigo, se ha producido en esta coexistencia del empuje a la democratización social y el neoliberalismo. Pero yo no sé si han sido contendores completamente, porque hay puntos en que uno se ha fortalecido al otro, y uno ha hecho virtuoso al otro, o uno ha erosionado al otro, ¿no? Lo ha pervertido. Entonces ahí sería más cuidadosa. Pero bueno, esos son mis comentarios. Entonces, en este último comentario, todo sobre la democratización social, estoy de acuerdo con Agustín, esa es mi parte, estoy de acuerdo con él, porque aquí hay que resolver algo que tiene que ver con el colectivo, y con lo colectivo, y con el momento en que uno tiene que tener estas soluciones que son más colectivas. Eso. Muchas gracias, Katia. Vamos a seguir con Danae, porque hubo también un emplazamiento a su presentación, de alguna manera, desde Katia, respecto a los temas de participación, ¿no es cierto? Que a lo mejor Danae pudiera ser interesante que pudiera responder a esto, Danae. Y además aprovechar tu tiempo, y después seguimos con Víctor para seguir después con Agustín. ¿Mm? Yo quiero partir, sí, con el tema de... Como tú quieras. No, si lo voy a tomar las cosas, pero de repente quedé pensando que había sido como demasiado negativa en mi exposición. Y bueno, yo estoy como en un momento así, ¿no? Como que sí. Pero siento que lo que necesitamos construir para este momento, efectivamente para hacernos cargo de hacer el proyecto colectivo y hacer una invitación en la cual logremos sentar, incluir y dialogar con respecto a lo que necesitamos como país, tiene que ser a través de un mensaje más esperanzador, de una invitación a algo esperanzador, de una invitación a algo inclusivo, en el sentido de que efectivamente todos nos sintamos y estemos representados, aunque obviamente con los 155 no vamos a estar, y por lo tanto ahí es donde yo creo que el proceso participativo ayuda, pero para que eso sea posible, tiene que existir una invitación esperanzadora. Y en ese sentido, el concepto de avanzar hacia la democratización
de la sociedad y haciéndose cargo del mensaje y la exigencia por la dignidad social, me parece que es el tono por donde podría enfocarse, ¿ya? Donde podría hacerse esa invitación a algo más inclusivo. Ahora, comparto plenamente con la Katia de que las típicas formas de participación que se han intentado establecer en los últimos 30 años, ya que está tan 30 años, son prácticas que también están añejas y hay que buscar nuevas formas. Pero tenemos un problema anterior a este, que ni siquiera existe conciencia real de pasar de un discurso participativo a una práctica participativa. Entonces, efectivamente yo estoy convencida de que hay que buscar nuevas formas, pero primero tiene que existir la convicción de que esto es necesario. Y eso es algo que yo todavía no observo desde los distintos espacios. Y por lo tanto, esta brecha entre lo político y lo social sigue creciendo. Y sigue creciendo a pesar del estallido y todo lo que significó y que todos se vieron tan consternados y todo. Bueno, hoy día, en las conversaciones que hoy día se ven, pareciera que este estallido no existió o que fue hace muchos años y que todo lo que se analizó, se conversó de lo que significaba el estallido no está presente en la construcción que estamos desarrollando hoy día. Entonces, sí, hay que buscar nuevas formas y esas nuevas formas tienen que ser sobre todo considerando los habilitadores para la participación, porque la participación no es espontánea y si nunca si has tenido pura experiencia de frustración en participación, tú no vas a estar convocado a una nueva invitación para llenarte de frustración, sino que tienes que primero generar confianza, generar inclusión, buscar las nuevas formas y habilitar para que esto sea posible con información, con tiempo, con comprensión de lo que se está haciendo, con nuevos medios, con herramientas, con mecanismos distintos, para generar esta habilitación para la participación que no la hemos tenido, que nadie la ha desarrollado mucho, y que incluso en los espacios participativos que uno, autoconvocados que uno va, también se da cuenta que hay un déficit de la capacidad de diálogo, de liberación y de participación real. Nadie está dispuesto a ir a co-construir algo sin llegar con te traje esto. Y eso es lo difícil. O sea, cuando hablamos de participación hablamos de una construcción, no de una imposición o porque en el fondo estoy dispuesto a participar mientras yo ponga las cosas que quiero sobre la mesa, no si llega el otro y pone la otra. O sea, hay muy poco espacio para efectivamente crear algo en conjunto. Y ahí estoy de acuerdo con nuevas formas, pero también hagámonos cargo de los habilitadores y de los grandes déficits que tenemos para que esto sea posible. Y esa es una tarea titánica. Y ahí es donde la esperanza que yo creo que es tan necesaria de tener para esta construcción, ahí es donde en mi ciclotima me voy al lado negativo, ¿ya? Pero creo que sin duda es algo muy, muy, muy necesario. Gracias. Víctor. Oye, calmándome un poco porque intenté provocar. Mira, yo creo que la democracia tiene como un elemento central, más allá de la forma de gobierno, que tiene toda la razón Agustín en eso, si la pensamos más allá en cómo tú expandes relaciones de libertad e igualdad entre las personas. Y ahí tienes razón, Katia, en que la democratización y el neoliberalismo no es como un bloque contra otro en disputa, hay muchos cruces. De hecho, el desarrollo de la sociedad de mercado en Chile ha llegado a procesos de individuación, como dicen los sociólogos o psicólogos, mucho mayores. Y yo creo que eso es útil para la democracia, personas más empoderadas con proyectos personales. Lo encuentro una cuestión sumamente atractiva. Pero claramente el nivel de concentración económica a la que lleva el neoliberalismo es completamente antidemocrática. Entonces, ¿cómo decirlo? Que había una pregunta de cómo se expresa esto de democratizar las relaciones sociales. Es cierto que puede tener muchas comprensiones eso. Uno podría partir desde que, bueno, tú socialmente
democratiza si que los impuestos pagan más los más ricos y eso permite mayor redistribución, o si logras con un sindicalismo empoderado de otra forma, de otro tipo, mejorar las remuneraciones, o si logras, digamos, que la gente tenga mucho más bienes, o hay propuestas nuevas que dicen que todos deberíamos partir con un capital que nos permita desde niños invertir en algo, o que el Internet no provoque nuevas diferencias radicales y desigualdad y tengamos, como quedaba mostrado ahora en la pandemia, mayor acceso, o simplemente de un trato más respetuoso y digno, dignidad, respeto y consideración en las relaciones personales entre la gente, frente a nuestro extremo clasismo y racismo escondido que teníamos en el país. En fin, es cierto que ahí hay muchas cosas que pueden. Yo no creo que los movimientos identitarios de por sí necesariamente produzcan democratización, aunque tiendo a pensar que incorporar a los pueblos indígenas con mayor protagonismo, con expresión, con escaños reservados, con reconociendo su cultura y todo eso, es una expresión democrática de una sociedad. El tema del feminismo yo lo veo porque tiene o sea, lo que me atrae de ahí es como, porque tú para empujar estas cosas hay que tener movimientos que las empujen, ¿no? Movimientos populares, y yo creo que el feminismo se ha transformado en un movimiento popular, además por lo demás son la mayoría de la sociedad. Entonces yo veo que ahí hay potenciales muy importantes. Y dos últimas cosas. Respecto a lo que decía Danae, se está hablando de instalar en la Constitución el derecho a la participación social como derecho constitucional, que me parece bonito e interesante. Lo que más me preocupa a mí de la forma de cómo lograr participación social incidente, lo que más me preocupa a mí es la tendencia a que esa participación social se termine dando básicamente en un segundo segmento, después de las élites políticas, entre las élites sociales, que son en conjunto lo que tienden a llamar sociedad civil acá, de manera bastante limitada, que son todas las ONG, los grupos temáticos que se han creado, ecologistas, feministas, en fin, que otra élite, un segundo plano de élite, que la gran mayoría de la ciudadanía no tiene espacios de participación. Por eso yo creo que es tan importante el poder local y la democracia local, porque yo creo que ahí se abren posibilidades mucho más amplias y que lo que puede darse a nivel regional y a nivel nacional desde el punto de vista de participación social. Termino diciendo que yo creo que en la nueva Constitución nosotros estamos viendo una crisis tremenda de la democracia representativa, pero ella es fundamental. Ella misma se puede mejorar, pero hay que agregarle la democracia participativa, la deliberativa, la democracia local que he estado insistiendo tanto, la democracia directa, los plebiscitos, las consultas. A nivel local pueden haber mucho más consultas para decidir cosas de la comuna de lo que se hace hasta ahora. Se podría crear una asamblea ciudadana nacional donde estén representados todos los movimientos sociales y el Parlamento y el Ejecutivo estar obligados a consultar como participación incidente lo que es asamblea de la ciudadanía con recursos para tener asesores, en fin, y para procesar sus intereses particulares que representan, para que pesen más en las decisiones políticas, que en los dramas que tuvimos todo este tiempo. Yo diría que hasta la democracia de asamblea tiene validez. En un curso o en una junta de vecinos puede ser válido que para ciertas decisiones una asamblea de 80 personas discute y vote, y en ese ámbito puede ser válida la democracia de asamblea. ¿Y para qué decir todas las posibilidades que abre la democracia digital? Yo creo que tenemos que diversificar y ampliar los mecanismos democráticos, digamos, para que podamos volver a reencontrar la política con la sociedad. Muchas gracias, Víctor. Agustín, que has estado silencioso. No, pero escuchando con mucha atención, de verdad. Tienen más de 5 minutos, Agustín. Queremos escucharte, Agustín. Porque habló muy poco al principio. Eres el último, pero no el último. Escuchar es el verbo que deberíamos instalar en medio de este proceso. Totalmente. Y todo al interior de la propia Convención Constitucional y también como la actitud preponderante de esos constituyentes respecto de la sociedad. Bueno, mira, voy a hacer 5 brevísimos puntos
Espero hacerlo en los 5 minutos, por supuesto, partiendo de alguna palabra o expresión que fue utilizada por los demás participantes en esta conversación. La primera es dignidad. A mí me parece que la primera disposición de una nueva constitución en Chile, si de mí dependiera, debería decir algo así como que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad, y en esta se basan derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas sin excepción. Si de mí dependiera, esa sería la primera disposición de la Constitución, encabezando el conjunto de principios constitucionales que suelen abrir las cartas fundamentales. No es una mera declaración, porque eso podría informar el resto del ordenamiento jurídico. Desde luego, cuando uno dice derechos fundamentales, están los derechos inspirados en el valor de la libertad, están los derechos inspirados en el valor de la igualdad, están aquellos inspirados en el valor de la solidaridad, de manera que cuando uno dice derechos fundamentales está remitiéndose también, aunque sin mencionarlos explícitamente, a esos valores superiores, como los llama el ordenamiento jurídico español, del derecho chileno. Lo segundo, siempre habrá un hiato entre la democracia como ideal y las democracias reales. Eso hay que asumirlo sin exasperarse. La democracia ideal está escrita en verso. Las democracias reales están escritas en prosa. Y por muy buena que sea una prosa, o sea, por muy buena que sea una democracia real, nunca va a alcanzar la expresión estética del verso en que está escrito la democracia ideal. Y yo diría que eso hay que contratarlo no como una frustración, no deberíamos exasperarnos por eso, tampoco deberíamos simplemente conformarnos de que la democracia real esté siempre tan lejos de la ideal, no, pero saber que siempre habrá un hiato y que lo que hay que hacer no es alcanzar la democracia ideal, sino empujar, y Chile está en un momento crucial para eso, la democracia real hacia la democracia ideal. Víctor hablaba del poder y yo creo que tiene toda la razón. El proceso constitucional va a permitir, si mejoramos la calidad de nuestra democracia, por lo menos a nivel de instituciones, hacer lo que la democracia hace con el poder. Lo organiza, desde luego, pero también lo divide, también lo limita y desde luego lo controla. Tenemos entonces de cara al futuro en relación con el poder político, pero no solo en relación con el poder político, porque hay otros poderes que tienen tanta o más capacidad de daño que el poder político, como el poder económico o el poder militar, organizarlo, dividirlo, limitarlo, controlarlo. Se mencionó el neoliberalismo. Yo tengo para mí que muchas de las cuentas que se le están pasando hoy en el mundo, y particularmente en Chile, a la democracia, que es un régimen político, se deben más bien al sistema económico con el que la democracia viene teniendo un matrimonio ya muy prolongado. Ese sistema económico es el capitalismo, pero no un capitalismo a seca, que a mí no me disgustaría tanto, sino un capitalismo neoliberal. El capitalismo es simplemente un sistema económico, el neoliberalismo es una doctrina que va mucho más allá de lo económico. Y lo que hemos tenido en Chile ha sido bastante visible con distintos énfasis según los distintos gobiernos, es un capitalismo neoliberal, es decir, un capitalismo, sistema económico, reforzado por una doctrina que es más que económica y que puede ser la causante de no pocos de los problemas que estamos viviendo en este momento. Entonces, habría que tener cuidado en imputar a la democracia falencias, problemas que estamos viviendo como país, que más que provenir del régimen político, provienen del sistema económico. Claro, de un sistema económico que ha sido tolerado, sin embargo, por el régimen político. Estoy de acuerdo. Y por último, respecto de
de llevar la democracia, superar lo político, superar la democracia en su aspecto político. Ay, sí, yo lo entiendo, pero ¿por qué no hacemos algo primero por afianzarla en su dimensión política? La democracia está debilitándose en Chile y en el mundo en su dimensión política, y miren ustedes en lo que estamos a veces, no, llevémosla a otros ámbitos de la vida en común. A ver, yo no tengo obstáculos para lo segundo, pero no vamos a hacer algo entre tanto para afianzarla allí donde ella parece ser, parece tener su expresión más genuina, que es en lo político. En otras palabras, las insatisfacciones con la democracia política, que las hay, ¿cierto? Pero que a veces, en verdad, bien pensadas, son insatisfacciones con el sistema económico. Bien, pero las insatisfacciones con la democracia política las vamos a contrarrestar llevando la democracia a espacios distintos de lo político. Nos vamos a consolar con democracia en la empresa, en la universidad, en la familia, en el sindicato, en la junta de vecinos, mientras la democracia hace agua en su expresión política general. Sé que ninguno de ustedes ha propuesto nada semejante, pero yo veo ahí una suerte de falta de sintonía, ¿no? Sí, expandamos la democracia, pero a la vez, como está haciendo agua ahí donde es su terreno más propio, ¿qué hacemos para poner unos andamios para que no se nos caiga, ¿no? Bueno, la Constitución es una oportunidad, pero una oportunidad relativa, Verónica, termino, porque la democracia no es solo un conjunto de instituciones, la democracia no se acerca al ideal solo por cómo tú diseñas en la Constitución política, en las instituciones democráticas, si el país va a seguir careciendo de una cultura democrática, ¿no? La democracia hay que diseñarla, sí, pero también hay que vivirla, y por momentos en Chile, en sectores muy distintos de la sociedad, tú ves que se habla de democracia, pero deja mucho que desear las conductas nuestras en relación a vivir democráticamente. Habría que tener cuidado con eso, lo mismo que con participación. Muchos de nosotros, yo espero no estar entre ellos, aunque empleo la primera persona plural, pedimos participación y creemos que participar es que se haga finalmente nuestra voluntad. Muchas veces los estudiantes en la universidad dicen, no se nos da participación porque finalmente no se resolvió lo que nosotros queríamos. No, si cada uno que va a participar quiere que se haga lo que él quiere, pues ciertamente como lo que se hará va a ser solo una cosa, todos los que no sostuvieron ese punto de vista se van a ver defraudados. Hay que también, así como tener en cuenta ese hiato entre democracia real e ideal, no es diosar la palabra participación, sino tratar analíticamente de conversar unos con otros para ponernos relativamente de acuerdo en qué es participar. Participar no es ganar las discusiones, participar es intervenir en las discusiones. Así gane o uno pierda con la ficha que puso en la discusión. Muchas gracias, Agustín. Bueno, grandes temas, grandes reflexiones. Sería súper interesante seguir conversando sobre esto y ya se nos acaba el tiempo. Vamos a darle la gracia en realidad a la Fundación por la Democracia por este espacio. Esperamos poder decantar parte de este seminario y poder a lo mejor volver, ¿no es cierto?, pero a conversar sobre algunos temas a lo mejor un tema más específico. Lo que sí me quedo con varias cosas. Uno es lo que decía Danae, ¿no? Esta mirada esperanzadora de lo que viene, donde se va a hacer un ejercicio como este, pero mucho mayor, personas de diferentes orígenes y de diferentes miradas. Aquí tenemos sociólogas, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos cientistas políticos y personas también mucho más diversas van a estar convocadas a un proceso constituyente a conversar sobre esto y mucho más, ¿ah?
y me da la impresión de que el proceso en sí va a ser un proceso muy, muy, muy interesante que va a requerir también del apoyo de personas como las que tenemos hoy día en el panel, con capacidad de diálogo, con capacidad de mirar a largo plazo, de profundidad, ¿no es cierto? Y de hacernos preguntas interesantes sobre cómo hacemos de esta democracia un proceso realmente democratizador, ¿ah? Pero al mismo tiempo cómo vamos generando y construyendo un proyecto político interesante para nuestro país, un proyecto social. Así que le damos las gracias a Víctor por el espacio. Me quedo con el tema interesante de Katia sobre el tema de la autoridad. ¿Ah? Temazo, Katia, porque yo creo que es como la discusión ausente en estos tiempos, ¿no? Hemos olvidado la discusión sobre cuál es el rol de la autoridad en todo esto también, y también el proceso constituyente nos va a obligar y el proceso constituyente también impone cierta autoridad sobre los caminos normativos que va a tener el país para los próximos años. Así que un tremendo tema, Katia. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias a Katia, a Danae por sus aportes, por su exposición, a Víctor también por convocarlos a todos ustedes y a mí por haber sido invitada a escuchar esta interesante reflexión. Así que vamos a invitar también a los que están acá a que nos sigan en las redes. Esto va a estar arriba en YouTube, ¿no es cierto?, en las redes de la Fundación, se ve mucho, se escucha mucho, hay muchos seguidores, así que vamos a estar atentos a una próxima invitación. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos este día jueves hasta esta hora. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, que estén muy bien. Gracias.